que una persona entregue su propia vida por otra persona, amén. Es muy difícil, tomando el tema que ahorita, o el ejemplo que ahorita decía, ¿verdad? Es muy difícil en la actualidad que una persona haga un bien por otra persona, amén. La Biblia lo pone en un nivel, en un estándar un poquito más alto, ¿verdad? De que es más difícil que una persona dé la vida. Si ahorita una persona no ayuda, si ahorita una persona no bendice, pues imaginémonos, si no hace eso, pues entregar su vida por la vida de alguien más, aleluya. Y dice la Biblia en el versículo que leíamos, ¿verdad? Que difícilmente una persona lo haría por una persona justa, o sea, por una persona buena. O sea, nos está diciendo la palabra que una persona que esté dispuesta a ayudar a otra persona, a bendecir a otra persona, o ya en su defecto entregar su propia vida por otra persona, difícilmente lo haría solo y bajo la condición en que la otra persona sea justa, sea buena, sea digna. Amén, aleluya. Y es que nosotros como personas, nosotros como humanos, ¿verdad? Tendemos a poner un peso, tendemos a poner una jerarquía, ¿verdad? En decir, ¿vale la pena hacerlo? ¿Vale la pena ayudar a la otra persona? ¿Vale la pena ayudar a la persona que pasa? Nosotros como hombres lo hacemos, ¿verdad? Y podemos nosotros justificar nuestra respuesta, justificar nuestra acción, siempre y cuando en nosotros haya como algo que nos convenga, amén. Nosotros decimos, si la otra persona es buena, si la otra persona es merecedora de mi ayuda, yo lo voy a hacer. Si la otra persona es trabajadora, si la otra persona es honrada, si la otra persona en algún momento me ayudó a mí, entonces esa persona merece que yo lo ayude, amén. Desafortunadamente y tristemente, ¿verdad? La realidad en la que vivimos es una realidad muy alterada, es una realidad muy diferente a lo que en nuestras mentes, ¿verdad? Podamos llegar a concebir, ¿verdad? Podamos llegar a pensar. Nosotros nos imaginamos, y yo sé que muchos de nosotros decimos, es que a mí me gustaría ayudar a las personas, a mí me gustaría despojarme de todos mis bienes y entregárselos al necesitado, entregárselos al desvalido, al desamparado, pero la realidad es que no lo hacemos porque en nosotros está ese pensamiento. En nosotros está ese pensamiento que solo voy a ayudar al que o le pueda sacar un beneficio o al que yo considere bajo los estándares propios que es merecedor de la ayuda, amén. Pero desafortunadamente, por ese tipo de pensamientos que todos tenemos esos pensamientos. No es que solamente los de la Juárez, solamente los de la Independencia, solamente los de la 2 de agosto, 5 de agosto, los de la colonia Luz y Esperanza tienen ese pensamiento. No. Ese pensamiento está arraigado en el hombre, está arraigado en la humanidad, está arraigado a causa del pecado que mora en cada uno de nosotros, en donde el pecado causado por la desobediencia de Adán, que ahora ese pecado está en nosotros, nos hace ser egoístas, nos hace pensar solamente en nuestros propios beneficios y no pensar en la necesidad de las personas. Hay personas que a nuestro propio juicio, a nuestro propio pensamiento, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, es que no se merecen la ayuda, es que ellos son malos, es que ellos son enojones, es que ellos maltratan a sus familias, es que ellos toman, es que ellos hacen eso, ellos no se merecen que yo los ayude, pero aún esas personas merecen y necesitan ayuda. Todas las personas necesitamos ayuda, y si nosotros nos enfrascamos en ese pensamiento, en esa mentalidad, hermanos y vecino que me escucha, realmente la ayuda entre nosotros nunca va a llegar. Nunca va a llegar, porque realmente nosotros nunca vamos a ser lo suficientemente buenos para las personas que nos rodean, para las personas que nos ven, ¿verdad? Que nos están viendo. Nunca les vamos a llenar el ojo, por así decirlo, amén. Entonces, pues la ayuda, la convivencia, el apoyo entre nosotros como comunidad nunca va a suceder, aleluya. Pero damos gracias al Señor que
que el hombre es de esa manera, pero Dios no. Dios no piensa de esa manera. Dice la palabra del Señor que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa eso? Que Dios no es selectivo. ¿Qué significa eso? Que Dios no dice: a ti te voy a bendecir porque estás bonito, y a ti porque estás fea, a ti no te voy a bendecir. Eso significa que Dios no bendice a una persona porque tenga dinero o porque no tenga dinero. Amén. De eso significa, amén, que la bendición, que la salvación es solamente para algunas cuantas personas. Amén. Eso no significa eso. Aleluya. Y dice en el versículo número 8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. En un versículo anterior está poniendo a la humanidad como ejemplo. Está hablando de ti, está hablando de mí, ¿verdad? Como personas, de que difícilmente nosotros bendeciríamos a alguien más, que difícilmente nosotros entregaríamos la vida por alguien más, ¿verdad? Incluyendo a la familia. Pero luego el versículo número 8 nos dice, e inicia con una palabra, e inicia con más. Esta palabra significa pero. Esa palabra está significando que está marcando una diferencia. Está diciendo que el hombre es malo, que el hombre es pecador, que el hombre es egoísta. Amén. Pero luego inicia el versículo número 8 y dice: pero Dios muestra su amor. Está marcando el Señor a través de su palabra una gran diferencia entre nosotros como hombres y Él. Aleluya. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo número 8 que la forma en que Dios muestra su amor es que, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, Él sigue amándonos. Aleluya. Y esa es una manera en que el Señor nos muestra cómo es que nosotros como hombres debemos de amarnos a nuestras familias, a nuestra comunidad, a todos, ¿verdad? Aún a nosotros como iglesia, un amor sin condición. El versículo 7 nos está hablando de un amor condicionado. Yo te amo, yo te ayudo, yo te bendigo solamente y solo si a mí me conviene. Pero luego el Señor nos dice en el versículo 8 de que ese es el hombre, ese es el humano, esas son las personas que habitan en esta tierra. Y luego Él nos dice: esos son ustedes, pero yo no soy así. El versículo 8 está indicando cuál es una de las características del Señor. El versículo 8 está hablando cuál es la diferencia entre Él como el Señor, como el Dios creador del universo, y nosotros como hombres, como humanos. El Señor está diciendo que Él nos ama a pesar de nuestros errores, que Él nos ama a pesar de las fallas que tenemos, que Él nos ama a pesar de las cosas que hayamos hecho. Aleluya. Y recalca mucho en este versículo cuál fue el acto, uno de los actos más grandes en donde el Señor mostró ese amor. Y fue cuando entregó a su único hijo, a Jesús de Nazaret, que lo entregó para morir ahí en la cruz del Calvario, para que a través de su muerte, esa muerte de cruz, todos nuestros pecados, todos los errores, toda la maldad que en nosotros estaba, fuera la cruz del Calvario, y esa deuda que cada uno de nosotros teníamos que pagar fuera pagada por nuestro Señor Jesucristo, el justo, el inocente, el que estaba libre de pecado, pagó una deuda por nosotros, por los pecadores, por los que fallamos, por los calumniadores, por nosotros los egoístas, los orgullosos. El Señor Jesucristo, por amor a nosotros, aceptó esa encomienda, aleluya, y decidió ir a la cruz del Calvario para que en este año, en el 2025, tu vecino y amigo que me escuchas, pudieras tener acceso al cielo por medio del sacrificio de Jesús de Nazaret. Aleluya. Hay personas que no se sienten dignas del cielo. Hay personas que no se sienten dignas ni siquiera
de pisar una iglesia, aleluya. Y yo testifico, ¿verdad?, que en algún momento yo pensé de la misma manera. Yo pensaba que yo no podía pararme en una iglesia, ¿verdad? Y lo que en algún momento todos dijimos que si yo entraba a una iglesia, la iglesia se iba a derribar, ¿verdad? Gloria sea el nombre de Cristo. Ya vamos para 7 años y pues la iglesia no se ha derribado, y a las iglesias que hemos visitado, ninguna, hasta donde yo sepa, se ha derribado, amén. Y es que hay un engaño en nosotros como personas, ¿verdad? En donde pensamos que hasta que seamos buenos es cuando podemos acudir a buscar del Señor, ¿verdad? Pensamos que si somos malos el Señor nos va a rechazar, que si todavía tenemos fallas, si todavía peleamos, si todavía somos orgullosos, pensamos que si queremos buscar del Señor, el Señor nos va a decir no. Pero esa es una mentira del diablo, aleluya, porque dice la Biblia, palabras de Cristo Jesús, que el que está enfermo es el que necesita ir al hospital, no el sano, no el que pues está bien de salud, no, el que está enfermo, ese es el que necesita ir al hospital. Y de esa misma manera cada uno de nosotros hemos reconocido que estamos enfermos por el pecado, y por eso es que decidimos acudir a buscar del Señor. Es por eso que aún seguimos acudiendo a buscar al Señor, a congregarnos, porque es ahí donde el Señor nos está curando, donde nos está sanando, donde nos está perfeccionando, amén. Porque como decía el apóstol Pablo, no es que ya sea perfecto, no es que ya haya alcanzado la perfección, amén, no es que ya no cometamos errores, sino que cada día vamos mejorando. Cada día la obra que el Señor comenzó en nosotros la va perfeccionando, amén, aleluya. La iglesia no es un lugar para personas que no fallen. Los pies del Señor no es un lugar para personas que no fallen, amén, sino para personas que fallan, para personas que pecan, pero que reconocen que necesitan la ayuda de Dios, que reconocen que con sus fuerzas no pueden salir de la condición en la que están, que reconocen y saben y quieren un cambio, amén, aleluya. Y es lo que nos está diciendo este versículo, nos está aclarando el amor de Dios. El amor de Dios. El no sentirnos dignos, el no sentirnos que estamos lo suficiente bien para buscar al Señor, niega el amor de Dios. No nos sentimos amados por Él, por ese pensamiento, amén. Pero a través de esta palabra el Señor nos aclara que aún antes de que cada uno naciéramos, antes de que usted, vecino, amigo, naciera, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, ya lo amaba. Y la prueba es que hace más de 2000 años el Dios que creó este universo envió a su Hijo a morir por mí, pero también a morir por usted, a morir por todos los que están en esta cuadra, por todos los que están en esta manzana. El Señor Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos tener acceso al cielo. Y esta palabra que es ahí, es en ese acto, en ese sacrificio, en donde Dios mostró cuánto nos ama. Muchas veces no nos sentimos amados por el hombre. Muchas veces vamos al trabajo y sentimos que no reconocen nuestra labor, que no somos reconocidos como persona. Muchas veces despertamos y creemos que estamos en este mundo de pasada, que a lo mejor fuimos un accidente, un error. Sentimos que rechazados por la sociedad. Pero hay alguien, vecino y amigo y pueblo de Dios, hay alguien que nos ama, hay alguien que nos ama mucho, que murió por nosotros, que padeció por nosotros, que intercede ante el Padre por nosotros, y ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Señor.
Y en esta noche, el tema del mensaje, no lo dije, pero el tema del mensaje es un amor incondicional. Un amor incondicional es el que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Fallamos, sí, fallamos. Cometemos errores, sí, cometemos errores, pero aún así el Señor tiene sus brazos abiertos para recibirnos, para limpiarnos del pecado, para perdonarnos, para ayudarnos a seguir adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro porque cada uno de los que escuchan el sonido de esta bocina reciban esa palabra y los estremezca y puedan sentir ese amor incondicional que Dios tiene para ellos y que tiene para nosotros. En esta hora, pueblo de Dios, yo te pido que te pongas sobre tus pies.